Buenas noches, chicos. No sé si en este momento les salió el icono de grabación. ¿Sí? ¿Sí está? Perfecto. Bueno, el día de hoy comenzamos un nuevo curso. En este caso, la materia que les voy a dictar es matemáticas. Eh, Estamos en tercer año de bachillerato y el tema a ver es acerca de las funciones. ¿Sí? El primer caso que vamos a tratar es acerca de una función lineal, ¿ok? Entonces, para este tipo de tema, hay que saber o hay que definir qué es una función lineal. Entonces, en este caso, vamos a compartir, estamos compartiendo, si usted se da cuenta, la función lineal. Una función lineal, dice, es una relación entre dos variables. La variable puede ser X y Y. ¿Sí? Donde la variable dependiente cambia a una tasa constante con respecto a la variable independiente. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente y también cómo podemos hacer una aplicación de esta definición. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de representar a una función lineal? Usted la está viendo, ¿no? ¿Sí? La representación de una función lineal, como usted lo puede ver, es de esta forma. Y igual a mx más b, donde m significa que es la pendiente y b es la intersección con el eje de las y. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Vamos viéndolo con un ejemplo, ¿ok? Y lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense ustedes, ¿qué pasa si yo tengo esta función? Y igual a 2x más 1, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que identificar cuál es la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, cuando hablamos de función lineal, fíjense que esta es la representación o la forma de una función lineal, donde les decía que existen dos variables, la variable x y la variable y. La variable x es la variable independiente, es la variable independiente, ¿sí? Y la variable dependiente es la variable y. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, ¿no? En una función lineal siempre vamos a tener dos variables, en este caso x y y. X es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Ok? Esto de aquí es una función lineal. ¿Por qué va a ser una función lineal? Fíjense ustedes, porque al graficar, nosotros le vamos a poner los valores de X y Y. Los valores de X, como es la variable independiente, usted lo coloca. Siempre colocamos valores negativos, ¿sí? El 0 y los positivos. Entonces, la variable X en este caso es la variable independiente. Y la variable Y es la variable dependiente porque Y depende de X, como usted puede ver aquí. Entonces, si X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Entonces, hago ese cálculo. Le coloco aquí el 2, porque aquí está el 2. X ya no vale X, sino que X en este caso toma el valor de menos 2, ¿sí? Y más 1. Entonces le ponemos aquí más 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense ustedes, este valor quedaría 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 más 1, eso es menos 3. Usted esto lo puede hacer con una calculadora. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué hago esta tablita? Para que usted vea que al momento de graficar a esta función, que es una función lineal, en el plano cartesiano, cuando lo grafiquemos, siempre nos va a salir una línea recta. Entonces, vamos aquí sustituyendo los valores. En este caso es 2, porque aquí dice 2. X toma el valor de -1, ¿sí? Toma el valor de -1 y le colocamos +1. Entonces, en este caso, nos quedaría 2 por -1 es -2. -2 más 1 es -1. Cuando X toma el valor de 0, ponemos 2, entre paréntesis 0, y +1. Porque así es la función. 2 por 0 es 0, más 1 es 1. ¿Sí? Seguimos. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale la función? En vez de X ponemos el valor de 1. Entonces me quedaría 2 por 1 más 1. ¿Cuánto es 2 por 1? Es 2. Más 1 es 3. Y en el otro caso nos quedaría 2 entre paréntesis. X ya no es X. Toma el valor de 2 más 1. Y en este caso nos quedaría 2 por 2 es 4. Y 4 más 1, eso es 5. Entonces fíjense, ¿sí? Fíjense que hemos hablado de una función lineal. Una función lineal, como usted lo puede ver aquí, es aquella función donde tenemos dos variables, ¿sí? La variable X, que es la variable independiente, y la variable Y, que es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque depende de X. ¿Cómo grafico esta función lineal? La graficamos de la siguiente manera. Tenemos un cuadrito donde representamos los valores de X. Estos valores de X usted los pone y los valores de Y, ¿sí? Van a salir dependiendo de qué valor tome X. Cuando X toma el valor de -2, 2 por -2, -4, más 1, -3. Cuando X toma el valor de -1, 2 por -1, -2, más 1, -1. Cuando X toma el valor de 0, 2 por 0, 0, más 1, 1. Cuando toma el valor de 1, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Fíjense lo que habíamos hablado de una función lineal. Dice que una función lineal es una relación entre dos variables, ya la vimos, X y Y, donde la variable dependiente, que es el valor de Y, cambia a una tasa constante con respecto a la variable independiente que es X. ¿Qué significa que cambia a una tasa constante? Fíjense ustedes, de -3 llegó a -1, de -1 llegó a 1, de 1 llegó a 3 y de 3 llegó a 5. ¿Cuál es esa tasa constante que va cambiando? Si usted le suma 2 aquí, -3 más 2 es -1. -1 más 2 es 1. 1 más 2 es 3. 3 más 2 es 5. ¿Qué significa eso? Que va cambiando a una tasa constante, cuya tasa constante toma un valor de 2. Entonces, ya sabemos que una función lineal, como lo habíamos dicho en la definición, es una relación entre dos variables, X y Y, donde Y es la variable dependiente, X es la variable independiente y esta variable dependiente, que es Y, siempre cambia a una tasa constante, a un valor constante. Como lo vimos en el ejemplo, ese valor constante, ¿sí?, va de 2 en 2. Entonces, esta función lineal la podemos representar en un plano cartesiano. Todas las funciones
usted la puede representar en un plano cartesiano. Este es el plano cartesiano, ¿sí? Donde este es X, siempre el eje horizontal es X, ¿sí? El punto donde se intersectan esas dos rectas es el punto de origen, ¿sí? Este eje de aquí, ¿sí? Se le llama el eje Y, ¿sí? Y este es el eje X, ¿ok? Todo lo que va hacia la derecha son los valores positivos, todo lo que va hacia la izquierda son los valores de X negativos. Le vamos a poner aquí X negativo, aquí le ponemos un más para decir que son los X positivos. ¿Ok? Todo lo que va hacia arriba del origen, este es el origen, siempre será el Y positivo, y lo que va hacia abajo significa el Y negativo. Todos los valores de Y negativo. Entonces, fíjense que esta función lineal la podemos graficar en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Cómo graficamos eso? Muy fácil, muy fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unir estos puntos que ya hemos encontrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense ustedes, yo voy a unir el -2 con -3. Antes de hacer eso, pongamos los valores. ¿Qué valores vamos a poner aquí? El 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo ya sé que esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿sí? Los valores que están hacia la izquierda es -1, -2, -3. Entonces le podemos poner aquí -1, -2, -3. ¿Ok? Todo lo que va hacia arriba son los valores de Y positivo. Entonces podemos ponerle aquí, esto es 1, esto es 2, esto es 3, 4 y 5. Usted puede seguir, ¿no? Yo lo dejo ahí. Este es -1, -2, -3, -4 y -5. Entonces, una vez puestos los puntos, simplemente yo uno el -2 con -3. Ah, -2 en X, aquí está el -2. Y -3 en Y. Vamos a unir esos puntos. Entonces, -2 en X y -3 en Y. Este es el punto. Este es el punto -2 con -3. Vamos al otro. -1 con -1. -1 en X y -1 en Y. Este es el otro punto. ¿Sí? Vamos al otro. 0 con 1. 0 en X, aquí es 0, y 1 en Y, aquí. Vamos al otro. 1 con 3. El 1 en X y 3 en Y. Ahí está. Vamos al otro. El 2 con el 5. 2 en X y 5 en Y. Fíjate entonces, hemos puesto los puntos, y si yo uno todos estos puntos, si usted se da cuenta, ¿sí? Bueno, ahí, porque estoy aquí en el computador, les tiene que salir una recta. Y esta, fíjense que es esta recta, esta sería la función y igual a 2x más 1. Esta es la función 2x más 1. ¿Ok? Entonces, cualquier función lineal, nosotros la podemos representar. ¿Sí? Podemos representarla mediante una gráfica, donde esa gráfica va a ser una línea recta, ¿sí? Que se encuentra en el plano cartesiano. Entonces, esta función quedaría algo así, ¿no? Esto sigue, ¿no? Esto es una línea recta y esto sigue, ¿no? Sigue hacia abajo y sigue hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto que es una función lineal y ya vamos a ver la aplicación de esto. ¿Ok? Fíjense ustedes que esta función lineal se la puede representar por una ecuación de la forma y igual a mx más b. Entonces, fíjate
Esta es la forma o la expresión matemática de una función lineal. Y igual a mx y me dice mx más b. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, la función que graficamos hace un momento era esta función. Y igual a 2x, perdón, 2x, me salió medio feíto ese 2x más 1 creo que era, ¿no? Si no me equivoco, 2x más 1. Vamos viendo si así era la gráfica. Sí, 2x más 1. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo esto, si usted se está dando cuenta aquí y me está diciendo que M es la pendiente, M es la pendiente, ¿sí? M es la pendiente. Si yo le pregunto aquí si esta es mi gráfica, si esta es mi función lineal, M, que es la pendiente, yo le puedo preguntar, dada la siguiente función lineal, ¿cuál es la pendiente? En este caso, la pendiente es, la vamos a representar con la letra M. La pendiente siempre está al lado de la X, pegadito. M es 2, ¿ok? La pendiente es 2. ¿Y qué es B? B me dice que es la intersección con el eje Y. Entonces, ¿qué significa cuando te digan cuál es el punto de intersección con el eje Y en esta función lineal? Si te pregunta el punto de intersección con el eje de las Y, el punto será, siempre usted va a leer así, el punto 0,1. Ese es el punto de intersección. Entonces, en cualquier función lineal, siempre va a tener su pendiente y su punto de intersección con el eje de las Y. En este caso específico, el punto de intersección es el punto 0,1. Entonces, vuelvo y repito, yo les puedo preguntar, dada la siguiente función lineal, determine la pendiente y su punto de intersección. Entonces tenemos la pendiente y el punto de intersección. Fíjate que en la gráfica la podemos ver también. Solamente podemos ver el punto de intersección. Aquí el punto de intersección con el eje de las Y es este de aquí. Con el eje de las Y. Este es el punto de intersección. Este es el punto, este es el punto 0,1. ¿Ok? ¿Sí? Y fíjate lo que habíamos hablado, que una función lineal, como vimos en la definición, dice es una relación entre dos variables, X y Y, donde Y es la variable dependiente, X es la variable independiente, y donde esta variable cambia una tasa constante. En este caso, la tasa constante era de 2 en 2. ¿Qué significa que sea de 2 en 2? Significa que su pendiente es 2, lo que habíamos dicho. En este caso, la pendiente, que la vamos a representar con la letra M, su pendiente es igual a 2. Entonces, haciendo una conclusión de lo que hemos visto, decimos que una función lineal, ¿sí?, es una relación entre dos variables, X y Y, donde X es la variable independiente, Y es la variable dependiente, y donde esta variable dependiente cambia a una tasa constante. Aquí lo podemos ver. De -3 para llegar a -1, se le sumó 2. De -1 para llegar a 1, se le sumó 2. De 1 para llegar a 3, se le sumó 2. De 3 para llegar a 5, se le sumó 2. Si yo les pregunto si X vale 3, ¿sí?, de 1 usted tiene que contestar que Y, si le sumo 2, con 3 vale 7. Y yo lo puedo reemplazar. 3 vale X, 2 por 3, 6, más 1, 7. Si X vale 4, de 1 sin hacer los cálculos, como va de 2 en 2, 7 más 2, 9. Y lo podemos comprobar. Si X vale 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. Entonces, fíjense
Eso es lo que hemos visto de la función lineal. Esta función lineal la podemos representar en el plano cartesiano, en donde la gráfica de esta función siempre va a ser una línea recta. ¿Ok? En una función lineal, su gráfica es una línea recta. Bueno, entonces ya sabemos que esta función, su representación matemática es mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de intersección con el eje de las y. En este caso específico, en este ejemplo, m vale 2, el punto de intersección siempre se va a leer 0, algo. En este caso 0, y el valor que está aquí, 0,1. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Fíjense aquí, si yo les doy esta función lineal, le digo 3 menos 2x. ¿Cuál sería la pendiente? Yo les decía que la pendiente siempre está al lado de la x. En este caso, podríamos decir que su pendiente es menos 2. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto de intersección con el eje de las y? Siempre el punto de intersección es lo que no tiene x. Le ponemos entonces el punto, siempre va a ser 0, algo. En este caso 0,3. Y ese sería el punto de intersección. Entonces, fíjate, en este caso tenemos la pendiente positiva, que fue en este caso 2. Acá tenemos la pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, en este caso hemos visto que cualquier función lineal, en estos dos ejemplos, como lo hemos analizado, tiene su pendiente y su punto de intersección. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Fíjate qué características tiene una función lineal. Tiene una pendiente, donde yo le decía que esta pendiente es constante, como hicimos en el gráfico. Acá lo hicimos. Fíjense ustedes. Aquí sabemos que la pendiente es 2. Y siempre estos valores va de 2 en 2. Esa es la tasa constante. Aquí puede ser 3 y va a ir de 3 en 3. ¿Ok? Entonces, dice 1, pendiente constante. La pendiente de la recta es constante en toda la función, lo que significa que la tasa de cambio es uniforme. ¿Ok? Puede ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, ¿sí? De acuerdo a la función que te dé, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo te digo y igual a, te digo x menos 2. En este caso, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es lo que está al lado de la x. La pendiente es lo que está al lado de la x. Aquí se sobreentiende que es 1. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, la pendiente es 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto de intersección con el eje de las y? Siempre va a ser el punto 0, algo. En este caso va a ser 0, y el valor que no tiene la x, que en este caso es menos 2. ¿Sí? Entonces, cuando usted haga la gráfica, como la pendiente es 1, siempre los valores van a ir de 1 en 1, ¿sí? Esa será su tasa constante. Fíjate otra característica, que una función lineal, la gráfica, como les había indicado, de una función lineal, siempre va a ser una línea recta. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de que es una línea recta? Porque cabe recalcar que hay funciones cuadráticas. Por ejemplo, una función cuadrática ya no va a ser una línea recta. En este caso, por ejemplo, si yo tengo esta función que es cuadrática porque la variable está elevada al cuadrado, esto es una función cuadrática, la gráfica de esta función ya no es una recta. La gráfica de esta función cuadrática es algo así, es una parábola. Nosotros la representamos en un plano cartesiano y la gráfica de esta función ya no es lineal
porque está elevado al cuadrado, es una función cuadrática. Y esto va a ser una parábola. Algo así va a ser la gráfica de esta función. ¿Ok? Entonces, otra característica importante de una función lineal es que su gráfica siempre será una línea recta. En este caso, esto es una función cuadrática y la gráfica de una función cuadrática no es una línea recta, es una parábola. Fíjate ahora acá, otra característica muy importante, que esta función lineal siempre se va a intersectar con el eje de las Y. ¿Sí? La línea que, o la intersección con el eje de las Y significa que esta línea recta cruza el eje Y en un punto específico. Entonces, como habíamos hablado en el gráfico, fíjate aquí, cruza, esta recta siempre va a cruzar en un punto del eje de las Y. Y este punto, ¿sí? ¿De dónde lo saco? Este punto es el punto 0, y el valor que está aquí, 0,1. ¿Ok? Entonces, fíjense, hemos hablado de esto de la característica de la función lineal. Tiene una pendiente que es constante, se la puede representar y su gráfica es una línea recta. Y otra característica de la función lineal es que esa gráfica siempre va a cruzar al eje de las Y. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una función lineal. La pendiente es lo que está al lado de la X. En este caso, la pendiente es 1. La representamos con la letra M. Y el punto de intersección con el eje de la Y es el punto 0, menos 2. Siempre va a ser 0, y el valor o la constante que no tiene X. En este caso, 0, menos 2. ¿Ok? Dice gráfica de una función lineal. Lo que habíamos visto. Pendiente. La pendiente de la recta determina la inclinación de la línea. Entonces, ¿qué es la pendiente? La pendiente no es otra cosa que el grado de inclinación de la recta. Entonces, vamos a ver aquí algunos casos donde se pueda presentar la pendiente. Si la gráfica de tu función lineal es algo así, fíjate aquí, es una recta que va creciendo, la pendiente necesariamente debe ser positiva. Si la pendiente es positiva, pendiente positiva significa que sea mayor que 0. Si la pendiente es positiva, ¿sí? La recta crece. Es una función creciente. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente, por favor. Se puede dar que la pendiente sea negativa. ¿Cuándo la pendiente es negativa? Cuando la recta decrece. ¿Sí? Cuando la pendiente es negativa, es decir, menor que 0, ¿sí? Podemos decir que en este caso la recta decrece. Si la recta decrece, la pendiente es negativa. ¿Ok? La pendiente es negativa. Entonces, en estos casos, cuando la función es creciente, usted necesariamente, usted debe saber en su cabecita que la pendiente es positiva. ¿Qué es la pendiente? Es el grado de inclinación. ¿Sí? Es el grado de inclinación. Mientras más inclinada está la recta, más pendiente tiene. ¿Ok? Si la recta decrece, esta función decrece, su pendiente es negativa. ¿Ok? Entonces, yo les puedo preguntar en alguna tarea, en alguna evaluación, si la pendiente es positiva, la gráfica de la función lineal es creciente, decreciente, ninguna de las anteriores. ¿Ok? En este caso, crece. Y si la pendiente es negativa, la gráfica de tu línea recta decrece. ¿Ok? Entonces, fíjate que hemos hablado de algunas cosas cuando tratamos este tema de función lineal. De la pendiente, la intersección con el eje de las Y, es el punto donde la línea cruza el eje de la Y. Aquí ya lo vimos en este ejemplo. El punto de intersección es el punto 0,
el valor de aquí, 0,1. ¿Sí? Ese es el punto de intersección. Y por último, también dice que hay puntos de intersección donde se cruza con el eje X o el eje de la Y. Entonces, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí creería yo que vamos a terminar la clase con una conclusión donde, vuelvo y repito, esta función lineal, su gráfica siempre va a ser una línea recta. En una función lineal siempre vamos a tener la pendiente y su punto de intersección. En una gráfica de una función lineal, esta gráfica puede crecer o puede decrecer. Si la gráfica crece, su pendiente es positiva y si la gráfica decrece, su pendiente es negativa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a hacer la clase del día de hoy.